¿Alguna vez has notado cómo una voz en tu mente no deja de hablar, repitiendo críticas, miedos y juicios como un eco incesante? Esa voz que te dice que no eres suficiente, que no podrás lograrlo, que tu pasado te condena o que tu futuro está lleno de amenazas. Este es el diálogo interno tóxico, una de las principales causas del sufrimiento humano. Y, sin embargo, la paradoja es que esa voz no eres tú. La conciencia que observa esa voz, la que puede darse cuenta de que un pensamiento surge y desaparece, esa sí es tu verdadera esencia. Cuando empiezas a reconocerlo, algo extraordinario sucede. El poder de ese diálogo se debilita, porque ya no lo tomas como una verdad absoluta, sino como un simple ruido mental. El primer paso para detener el diálogo interno tóxico es reconocerlo. La mayoría de las personas viven identificadas con esa corriente de pensamientos sin darse cuenta de que son arrastradas por ella. Se confunden con su mente, con sus historias, con sus etiquetas. Pero cuando te detienes un instante y te preguntas, ¿qué estoy pensando ahora mismo?, ocurre un milagro. Te vuelves el observador. Y desde ese lugar, la mente pierde su dominio. Lo esencial es aprender a crear espacio. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de todo. Cuando eliges permanecer en silencio interior aunque por unos segundos, reconoces que hay un fondo de paz que siempre ha estado ahí. El diálogo interno tóxico no puede sobrevivir en ese espacio de presencia, porque se alimenta de tu inconsciencia. Imagina que tu mente es como un cielo. El diálogo interno tóxico son las nubes oscuras que pasan, algunas cargadas de tormenta, otras más ligeras, pero siempre pasajeras. Tú no eres esas nubes, tú eres el cielo mismo. El cielo no se ve afectado por lo que pasa a través de él. De la misma forma, tu ser más profundo nunca se ve afectado por los pensamientos que aparecen en tu mente. Cada vez que notes un pensamiento tóxico, no intentes luchar contra él. La resistencia solo lo fortalece. En lugar de eso, obsérvalo como lo harías con una nube que cruza el cielo. Di para ti mismo, aquí está un pensamiento de crítica. Aquí está un pensamiento de miedo. Y luego déjalo ir. No eres ese pensamiento. Tú eres el espacio donde aparece y desaparece. El poder de la observación consciente es transformador. Al llevar luz a un patrón mental, ese patrón comienza a deshacerse por sí mismo. No necesitas empujar, no necesitas obligar. La conciencia es suficiente. En la vida cotidiana, puedes practicar esto en cualquier momento. Cuando alguien te dice algo que normalmente dispararía una reacción automática, haz una pausa. Siente tu respiración. Nota el espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ahí, en ese pequeño espacio, es donde puedes elegir no dejarte arrastrar por el diálogo interno tóxico. Ese espacio es libertad. El diálogo interno tóxico muchas veces proviene de viejas heridas, de voces que absorbiste en tu infancia, de creencias culturales y sociales. Pero aunque esas raíces sean profundas, no son inquebrantables. La presencia consciente es como la luz del sol, disuelve lentamente la niebla de la mente condicionada. Cuando practicas el estar presente, incluso en acciones simples, caminar, comer, escuchar a alguien, el diálogo interno se aquieta. Descubres que no necesitas añadir un comentario mental a cada experiencia. Puedes simplemente estar. Y en ese estar, encuentras una paz que no depende de las circunstancias. La práctica no es detener los pensamientos por la fuerza, sino reconocer que los pensamientos no tienen poder sobre ti a menos que tú los creas. El pensamiento es solo una herramienta, pero cuando la herramienta se convierte en el amo, surge el sufrimiento. Recuperar tu libertad interior significa recordar que tú eres el que observa la herramienta, no la herramienta en sí. El momento presente es la clave. El diálogo interno tóxico siempre se alimenta de pasado y futuro, de culpas, de resentimientos, de preocupaciones, de ansiedad. Pero aquí, ahora, en este instante, no hay nada que temer. Si puedes regresar a este momento una y otra vez, descubrirás que el silencio de la presencia es más fuerte que cualquier ruido mental. Y así, paso a paso, el diálogo interno tóxico se desvanece. No porque lo hayas vencido, sino porque has dejado de alimentarlo con tu atención inconsciente. Has regresado a lo que siempre fuiste: conciencia pura, paz, un cielo abierto en el que todo puede aparecer y desaparecer sin dejar huella. Has notado cómo la mente parece tener un guión propio,
Un parloteo incesante que no pide permiso y que a veces incluso contradice lo que realmente sientes en lo profundo. Ese parloteo es el diálogo interno tóxico. No surge de tu esencia, sino de tu identificación con pensamientos que se repiten una y otra vez como una grabación dañada. Es la mente condicionada, cargada de memorias, de juicios heredados, de voces del pasado que siguen reproduciéndose aunque el momento presente no tenga nada que ver con ellas. Cuando observas atentamente, verás que ese diálogo nunca habla del ahora. Siempre está arrastrándote hacia el ayer, recordándote lo que hiciste mal, lo que no fue suficiente, lo que hubieras hecho distinto. O se proyecta hacia el mañana, fabricando escenarios de miedo, de fracaso, de pérdida. Ese diálogo interno tóxico se alimenta de la incapacidad de estar presente. Sin pasado ni futuro, la mente se queda sin alimento, y en el silencio del presente descubre su propia inutilidad. Lo más liberador es comprender que no necesitas combatir esos pensamientos. Cada lucha contra ellos los hace más reales, más densos. Si un pensamiento dice no soy capaz y tú tratas de sustituirlo con si soy capaz, sigues en la misma dimensión de la mente, el juego de afirmaciones y negaciones. La verdadera libertad llega cuando observas ese pensamiento sin engancharte, cuando dices, aquí está de nuevo esa voz que dice que no soy capaz, y lo dejas pasar como una nube pasajera. No lo tomas personal, no lo abrazas, no lo rechazas. Simplemente lo observas. Y la observación es suficiente. El secreto es recordar, tú no eres la voz en tu cabeza, tú eres la conciencia que la escucha. Lo que realmente eres no puede ser tocado por esos pensamientos. Ellos pasan, tú permaneces. Ahora, reflexiona, ¿qué sucede cuando pones toda tu atención en tu respiración por unos segundos? Notas cómo el aire entra y sale, cómo el pecho se expande y se contrae. Durante esos instantes, la mente se calma. El diálogo tóxico se detiene, aunque sea brevemente, porque no puede coexistir con tu plena atención en el presente. Esta práctica sencilla es una puerta. Cuanto más la uses, más reconocerás que el silencio está siempre disponible, debajo del ruido mental. La mente tóxica también se disfraza de preocupación. Estoy preocupado porque si no me preocupo, las cosas saldrán mal, te dice. Pero preocuparse nunca resuelve nada. Al contrario, nubla la claridad que necesitas para actuar. La preocupación es una ilusión de control, una forma de la mente de mantenerte atrapado en ella. Cuando reconoces esto, puedes devolver tu atención al ahora. El ahora siempre ofrece lo que necesitas: calma para pensar con claridad, energía para actuar, apertura para responder. El ego, que es esa identidad construida de pensamientos, es el principal responsable del diálogo interno tóxico. El ego vive de compararse, de defenderse, de justificarse. Dice, no soy tan bueno como aquel o debo demostrar que valgo. Pero todo esto son pensamientos sin sustancia, un juego de sombras que se disipan cuando enciendes la luz de la conciencia. Cuando dejas de tomar en serio al ego, empiezas a ver la vida con una frescura renovada. Muchas veces creemos que necesitamos eliminar el diálogo interno tóxico para ser libres. Pero la libertad no consiste en eliminarlo, sino en reconocer que nunca fue real en primer lugar. Como un sueño del que despiertas, te das cuenta de que mientras estabas dormido parecía importante, parecía real. Pero al abrir los ojos, el sueño pierde toda fuerza. Así también ocurre con la mente tóxica. En cuanto despiertas a la presencia, pierde poder. Puedes practicar esto en situaciones muy simples. Cuando lavas los platos, ¿estás presente con el agua, con el tacto, con el movimiento de tus manos? ¿O tu mente está en otra parte, criticándote, juzgando a otros, preocupándose por mañana? Si te descubres perdido en ese diálogo, no te juzgues. Solo vuelve. Vuelve al agua, al tacto, al momento. Cada regreso a la hora es un triunfo sobre la mente. Lo mismo ocurre en las relaciones. Muchas discusiones no son más que dos mentes tóxicas enfrentándose, cada una defendiendo sus pensamientos como si fueran verdades absolutas. Pero cuando uno de los dos deja de identificarse con su diálogo interno y escucha desde la presencia, la dinámica cambia. El conflicto se disuelve porque ya no hay alguien defendiendo una identidad mental. Solo queda el ahora, y en el ahora siempre es posible la comprensión. Recuerda que el silencio no es ausencia de vida. Es la vida misma en su forma más pura. El diálogo interno tóxico teme al silencio porque en él pierde su dominio.
Pero tú, en el fondo, anhelas ese silencio, porque es tu hogar natural. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento tóxico, cada vez que eliges observar en vez de reaccionar, estás regresando a casa. Con el tiempo, notarás que esos pensamientos se vuelven menos frecuentes, menos pesados. No porque los hayas expulsado, sino porque ya no encuentran terreno fértil en ti. Como semillas que caen en una tierra que no las alimenta, se secan y desaparecen. La presencia consciente es esa tierra fértil que solo nutre lo verdadero, lo que nace del amor, de la claridad, de la paz. Y así, descubres que detener el diálogo interno tóxico no es un acto de violencia contra la mente, sino un acto de rendición. Te rindes a la vida tal como es, a este momento, y en esa rendición encuentras una libertad más grande de lo que jamás imaginaste. ¿Alguna vez has sentido que esa voz dentro de tu cabeza es como un juez implacable que nunca descansa? Te critica por lo que hiciste ayer, por lo que estás haciendo ahora, y hasta por lo que quizá harás mañana. Esa es la naturaleza del diálogo interno tóxico. Siempre exige, nunca se sacia. Y sin embargo, esa voz no es la verdad de lo que eres, sino apenas un eco del pasado, un condicionamiento que ha tomado la forma de pensamientos. Observa con atención. Cuando esa voz aparece, lo hace como una frase, una imagen mental, una sensación de tensión en tu cuerpo. No eres suficiente, dice. No lo lograrás, susurra. Ellos son mejores que tú, insiste. Pero detrás de esa frase, ¿qué hay? Solo un sonido mental. No tiene sustancia más allá de la atención que le prestas. Es como una nube que parece sólida cuando la miras desde lejos, pero que al acercarte se disuelve en el aire. El poder del diálogo interno tóxico proviene únicamente de tu identificación con él. Crees que eres esa voz, y al creerlo, te hundes en el mismo pantano de sufrimiento que ella describe. Pero el instante en que reconoces, esto es solo un pensamiento, no soy yo, abres un espacio. Ese espacio es libertad. La mente condicionada funciona como una grabadora que nunca deja de repetir viejas canciones. Algunas aprendiste en tu infancia, las críticas de tus padres, las comparaciones de la escuela, las frases duras de la cultura que te rodeó. Otras las aprendiste más tarde, los juicios de una sociedad obsesionada con competir, con medir, con demostrar. Y ahora, esas frases se repiten sin que nadie las haya invitado. Pero comprender que son grabaciones viejas es suficiente para debilitarlas. Una grabación no tiene poder sobre ti si decides no seguir escuchándola. El camino hacia la libertad comienza con la observación. No se trata de luchar contra tus pensamientos ni de intentar sustituirlos con otros más positivos. Eso sería seguir jugando dentro de la misma mente. La transformación real ocurre cuando observas sin engancharte, cuando reconoces, aquí está un pensamiento que me critica. Aquí está un pensamiento que me hace dudar. Y simplemente dejas que pase. El observador no necesita discutir con la mente. El observador solo ve. Y en esa visión, la mente pierde fuerza. La práctica más sencilla y a la vez más poderosa es regresar al cuerpo. Cuando notes que el diálogo interno tóxico empieza a dominarte, lleva tu atención a tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo. Nota cómo el pecho se expande y se contrae. Esa simple observación interrumpe el flujo de pensamientos. No porque los hayas expulsado, sino porque tu atención ha cambiado de lugar, del ruido de la mente al silencio del ser. También puedes llevar la atención a tus manos, a tus pies, a la sensación de tu cuerpo desde dentro. El cuerpo siempre está en el presente, la mente, casi nunca. Al reconectar con el cuerpo, vuelves a la hora, y en el ahora el diálogo tóxico se disuelve. Porque su alimento es la inconsciencia, y tú ya no estás inconsciente, estás despierto, estás aquí. Piensa en una situación cotidiana, alguien te dice algo que hiere tu orgullo. Automáticamente, la voz tóxica empieza, no me respetan, no me valoran, siempre me pasa lo mismo. Si no eres consciente, te dejas arrastrar por esa corriente de pensamientos, y tu reacción será desde el enojo o la defensa. Pero si en ese instante recuerdas detenerte, respirar y observar la voz, algo cambia. Ves que esa reacción no eres tú, que esa historia en tu cabeza es solo un patrón repetido miles de veces. En ese momento, eliges responder desde la presencia, no desde el ego. Y tu respuesta será clara, tranquila, poderosa. El diálogo interno tóxico también aparece en forma de preocupación. ¿Y si no resulta?
¿Y si todo sale mal? ¿Y si me quedo sin nada? La preocupación es la mente intentando controlar un futuro que aún no existe. Es como caminar cargando con bolsas de piedras imaginarias. Te cansas, pero las piedras nunca fueron reales. Cuando te das cuenta de esto, sueltas la carga. El futuro no necesita tus preocupaciones, necesita tu atención plena cuando llegue. El ego es el arquitecto de ese diálogo. Siempre necesita reforzarse, defenderse, alimentarse. Por eso busca comparaciones, juicios, dramas. El ego te dice que si dejas de escucharlo, perderás el control, serás débil, estarás desprotegido. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuanto más escuchas al ego, más esclavo eres. Cuanto más lo observas desde la presencia, más libre te vuelves. No confundas silencio interior con pasividad. El silencio no significa que no actúes, significa que actúas desde la claridad, no desde el ruido. Cuando el diálogo tóxico se apaga, no te quedas vacío, sino lleno de una inteligencia más profunda que la mente. Descubres que las mejores decisiones surgen del silencio, que la verdadera creatividad nace cuando la mente deja de repetirse y el espacio se abre. El diálogo interno tóxico es como un invitado no deseado que siempre aparece. Pero tú eres el anfitrión. No tienes que echarlo a gritos, basta con no darle tanta atención. Déjalo estar, observa y vuelve a ti. Con el tiempo, ese invitado se cansará de hablar solo, porque tú ya no le das tu energía. ¿Y qué queda cuando el ruido se disuelve? Queda el presente, simple y puro. Queda la paz de solo ser. Queda un silencio vivo, lleno de vida. Ese silencio no se crea ni se destruye, siempre estuvo ahí, pero lo habías olvidado porque estabas atrapado en las voces. Ahora recuerdas. Y recordar es despertar. Cada momento de observación consciente es un paso hacia tu libertad interior. No necesitas llegar a un futuro ideal para liberarte del diálogo tóxico. La liberación ocurre ahora mismo, en este instante, cuando eliges no identificarte con lo que tu mente dice. Y este ahora siempre está disponible, porque es lo único que realmente existe. ¿Te has dado cuenta de cómo, a menudo, ese diálogo interno tóxico no solo te habla de ti mismo, sino que también fabrica historias sobre los demás? Dice, ellos piensan mal de mí, seguro me están criticando, nadie me entiende. Y así, crea un muro invisible entre tú y el mundo. Este muro está hecho únicamente de pensamientos, pero mientras los crees, se siente sólido, real, infranqueable. Entonces reaccionas no a la realidad tal como es, sino a la película mental que la voz en tu cabeza ha fabricado. Ese es el gran engaño del diálogo interno tóxico, no describe la vida, la distorsiona. No muestra lo que es, muestra lo que teme, lo que juzga, lo que proyecta. Y cuando vives desde esa distorsión, tu experiencia se convierte en sufrimiento. Pero el momento en que ves que solo es un pensamiento, no la verdad, el muro empieza a desmoronarse. Lo real se abre paso. La mente condicionada busca constantemente etiquetar. Dice, esto es bueno, esto es malo. Esta persona es así, aquella es asá. Yo valgo, yo no valgo. Es un mecanismo que pretende darte seguridad, pero lo que realmente hace es encerrarte en un sistema rígido de creencias. Y esas creencias, cuando son tóxicas, se convierten en cadenas. La libertad llega cuando reconoces que no necesitas tantas etiquetas. La vida es más vasta que cualquier palabra que tu mente intente ponerle. El silencio interior es como un río que corre por debajo del ruido. No importa que tan fuerte grite el diálogo interno tóxico, si bajas tu atención hacia ese río, descubres una corriente tranquila, constante, pura. Ese río es tu ser esencial. Está siempre ahí, esperando a que recuerdes su presencia. Haz una pausa ahora mismo. Cierra los ojos un instante y escucha. No a las voces de la mente, sino al espacio que las rodea. Nota que cada pensamiento aparece y desaparece dentro de un fondo más amplio. Ese fondo es conciencia. Ese eres tú. Y ese fondo no se ve afectado por lo que la mente diga. El insulto, la crítica, la preocupación, todo eso surge y se disuelve dentro de la conciencia, como olas que van y vienen sobre la superficie del océano. Pero el océano profundo permanece intacto. Cuando dejas de identificarte con la mente, algo cambia en tu percepción del tiempo. El diálogo tóxico siempre está en otra parte.
atrapado en recuerdos o anticipando un futuro imaginario. Pero la conciencia está aquí, ahora. Y cuando estás presente, el tiempo psicológico se disuelve. Descubres que no tienes que arrastrar el pasado como una carga ni adelantarte al futuro con ansiedad. Solo necesitas estar aquí. El presente siempre es suficiente. Muchos creen que el silencio interior es algo difícil de alcanzar, reservado solo para monjes o meditadores experimentados. Pero no es así. El silencio está más cerca que cualquier pensamiento. Basta con notar la brecha entre dos pensamientos, ese instante donde la mente se queda sin palabras. Ahí está el silencio. O basta con sentir profundamente una respiración, un latido, un sonido. Ahí también está el silencio. El acceso está disponible para todos, en cualquier momento. El diálogo interno tóxico suele adoptar la forma de comparación. Ellos tienen más que yo debería ser como ellos, me falta algo. La comparación es veneno porque te roba la gratitud por lo que ya eres y lo que ya tienes. La mente compara porque no sabe reconocer el valor intrínseco del ser. Pero cuando estás presente, ya no necesitas compararte. Te das cuenta de que ser tú, aquí y ahora, es suficiente. Otra forma en la que la mente te atrapa es a través de la culpa. Te recuerda lo que hiciste, lo que no debiste haber dicho, lo que deberías haber cambiado. Pero observa, la culpa siempre mira hacia atrás, hacia algo que ya no existe. Es como intentar reescribir una página que ya se ha cerrado. El momento presente no conoce la culpa, porque el presente no carga con historias. En el ahora solo existe la posibilidad de actuar con conciencia. Y esa posibilidad está siempre abierta. Del mismo modo, la ansiedad es la cara futura de la mente tóxica. Es el hábito de inventar problemas que aún no existen. Es vivir en escenarios imaginarios que casi nunca ocurren como la mente predice. La ansiedad es la mente proyectando sombras en un futuro vacío. Y la cura para la ansiedad, igual que para la culpa, es el presente. Porque en este instante, cuando respiras, cuando miras alrededor, cuando simplemente eres, la mayoría de esos problemas no existen. Solo existían en la película mental. Imagina a alguien caminando por un bosque. La naturaleza está viva, los árboles respiran, el aire es fresco. Pero esa persona lleva audífonos y escucha una grabación de voces que no paran de criticarla, de recordarle problemas, de proyectar miedos. El bosque sigue ahí, pleno, pero esa persona no lo experimenta. Así vivimos la mayoría, en un mundo real, vibrante, pero atrapados en la grabación mental. La práctica de la presencia es como quitarse los audífonos. De pronto ves el bosque, escuchas a los pájaros, sientes la vida. El diálogo tóxico se vuelve irrelevante frente a la inmensidad del presente. La transformación ocurre poco a poco, con paciencia. No esperes que la mente deje de hablar de un día para otro. Pero cada vez que eliges observar en vez de identificarte, estás debilitando su dominio. Cada vez que respiras en vez de reaccionar, estás sembrando una semilla de libertad. Y esas semillas, con el tiempo, florecen en un estado de paz cada vez más profundo. El gran descubrimiento es este: no necesitas que tu mente cambie para poder estar en paz. Puedes estar en paz ahora, aun si la mente sigue hablando. Porque tu paz no depende de lo que la mente diga, depende de tu identificación con ella. En el instante en que eliges ser el observador, la paz se revela. Siempre estuvo ahí, esperando a que la reconozcas. ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo caminando por la calle, y de repente, darte cuenta de que no estabas realmente ahí? Tu cuerpo avanzaba, tus pasos se sucedían, el mundo seguía alrededor, pero dentro de ti había un torrente incesante de pensamientos, discusiones pasadas que revives, preocupaciones sobre lo que dirás más tarde, juicios sobre ti mismo o sobre otros. Esa desconexión es lo que mantiene vivo el diálogo interno tóxico, tu ausencia del momento presente. El poder de la mente no está en lo que dice, sino en tu inconsciencia al escucharlo. Es como un actor en un escenario, solo tiene fuerza mientras el público lo mira y cree su actuación. Si nadie presta atención, el guión pierde sentido. Así también, cuando dejas de identificarte con los pensamientos, su poder se desvanece. El problema nunca fueron las palabras en tu cabeza, sino tu convicción de que esas palabras eras tú. Detener el diálogo interno tóxico no es un acto de control, es un acto de rendición. El control pertenece a la mente, siempre queriendo dominar, siempre queriendo manipular.
La rendición pertenece a la conciencia, que observa con claridad y deja ser. Rendirse no es resignación, es reconocer que lo que eres es más vasto que cualquier pensamiento. Mira un ejemplo sencillo. Te miras al espejo y tu mente dice, no me gusto, estoy envejeciendo, no estoy a la altura. Ese es el diálogo tóxico. Pero si te detienes un instante y respiras, notas que detrás de esas frases hay un espacio. Ese espacio es neutral, es claro, no tiene juicio. Ese espacio es tu verdadera identidad. Y cuanto más tiempo pasas en contacto con ese espacio, menos credibilidad tienen esas frases. El ego teme ese espacio porque ahí no puede sobrevivir. El ego necesita movimiento constante, historias, quejas, comparaciones. Necesita ruido. El silencio es su fin. Por eso la mente tóxica siempre busca arrastrarte hacia la preocupación, hacia la crítica, hacia el recuerdo doloroso. Pero cada vez que eliges regresar al presente, el ego se debilita. Cada vez que eliges no reaccionar, la conciencia se fortalece. El diálogo interno tóxico también suele disfrazarse de planeación excesiva. La mente te dice, debo prever cada detalle, debo imaginar todas las posibilidades, debo anticipar cada obstáculo. Y lo hace una y otra vez, sin descanso. Pero observa con claridad, la mayoría de esas anticipaciones nunca suceden. El 90% de lo que temías jamás se materializó. Sin embargo, la mente sigue alimentándose de esa ilusión de control. La presencia te muestra que no necesitas vivir cada escenario en tu cabeza. Basta con estar atento al momento en que la vida ocurre. En ese instante, siempre sabrás qué hacer. Otra máscara frecuente de la mente tóxica es la voz del perfeccionismo. Esa voz dice, todavía no es suficiente. Cuando logre tal cosa, entonces estaré en paz. Necesito mejorar antes de merecer tranquilidad. Esa es una trampa sin fin, porque la paz nunca llega en el futuro. Solo puede experimentarse ahora. El perfeccionismo es la estrategia de la mente para postergar tu libertad. Pero cuando ves que la perfección no es un estado que alcanzar, sino la realidad de este momento tal como es, dejas de perseguir y empiezas a habitar. El sufrimiento humano se origina casi siempre en esa incapacidad de reconocer el momento presente. La mente tóxica dice, las cosas deberían ser distintas, y al resistirte a lo que es, creas dolor. Pero si en lugar de resistir eliges aceptar, descubres que la vida no está contra ti. Lo que ocurre es lo que ocurre, y tu verdadera fuerza no está en rechazarlo, sino en responder desde la claridad. La aceptación abre un espacio donde el diálogo interno pierde poder. Practicar la presencia no requiere rituales complicados. Puedes hacerlo ahora mismo, mientras lees estas palabras. Siente tu respiración. Nota cómo tu cuerpo está apoyado en la silla, como tus manos tocan la superficie que la sostiene. Escucha los sonidos alrededor. Todo esto sucede aquí, ahora. Mientras lo haces, observa, la mente ha perdido intensidad. El diálogo interno tóxico no puede sostenerse en la atención plena. Muchos buscan callar la mente como si fuera un objetivo a alcanzar en algún futuro. Pero eso es otra trampa del propio diálogo interno, la idea de que cuando la mente se calle, entonces estaré bien. No necesitas esperar. Ya ahora puedes estar en paz, incluso si la mente sigue hablando. La diferencia está en que ya no le das tanta importancia. Es como el ruido de un televisor encendido en una habitación lejana. Suena, pero no te molesta porque no lo tomas personal. Imagina que estás sentado en un parque. Tu mente empieza, tengo que pagar esa cuenta. ¿Qué dirán de mí mañana en la reunión? No estoy progresando lo suficiente. Pero luego ves un árbol frente a ti. Lo observas. Su quietud, su silencio, su simple presencia. Durante un instante, tu atención se funde con ese árbol. Y en ese instante, la mente calla. El árbol no se preocupa por su futuro, no revive su pasado. Simplemente es. Y al mirarlo, recuerdas que tú también puedes simplemente ser. Esa es la salida del diálogo interno tóxico. Recordar que no necesitas pensar tanto para vivir. La vida ocurre sin tus pensamientos. Tu corazón late sin que tengas que recordárselo. Tus pulmones respiran sin que tengas que ordenarles. La naturaleza fluye, y tú formas parte de ella. La mente tóxica quiere hacerte creer que sin ella no puedes existir, pero la verdad es que ella depende de ti, no al revés.
Cada vez que eliges observar en lugar de creer, cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, estás regresando a tu verdadero hogar, la conciencia presente. Ese es el lugar donde la mente pierde su poder, donde el diálogo tóxico se disuelve, donde descubres que la paz no es algo que tienes que lograr, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo reconozcas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el diálogo interno tóxico no necesita un motivo real para comenzar? Basta con un silencio, un instante sin distracciones, y de pronto la mente empieza a hablar. Deberías estar haciendo más. Seguro olvidaste algo importante. No eres tan bueno como los demás. Esta es la naturaleza de la mente condicionada. No puede estar quieta, busca constantemente generar ruido. Y ese ruido, cuando no lo observas, se convierte en sufrimiento. El error más común es pensar que esa voz eres tú. Pero, ¿cómo puede ser algo que cambia a cada instante? Un día esa voz te dice que eres capaz, al siguiente que no vales nada. Un momento te impulsa a hacer, otro momento te detiene con miedo. ¿Cómo podría ser algo tan inestable? La conciencia que observa esos cambios, en cambio, permanece. Esa conciencia es tu verdadero ser. Cuando entiendes esto, surge una claridad profunda. No necesitas callar a la mente para estar en paz. La mente puede seguir hablando, y tú puedes seguir en paz, porque ahora sabes que no eres su contenido. Es como escuchar una radio encendida en otra habitación. Está ahí, pero ya no determina tu estado interior. El poder de esa radio se desactiva cuando dejas de ponerle atención. La mente tóxica es repetitiva. Dice las mismas frases miles de veces con pequeñas variaciones. Y cada vez que las crees, vuelves a caer en la misma trampa. Pero si empiezas a observar, reconoce sus patrones. Aquí está otra vez la voz de la crítica. Aquí está la voz del miedo. Aquí está la voz de la comparación. Cuando nombras lo que aparece, creas un espacio entre tú y la voz. Ese espacio es el inicio de tu libertad. Un paso importante es reconocer cómo el diálogo interno afecta al cuerpo. Cuando crees un pensamiento de miedo, tu cuerpo se tensa. Cuando te repites frases de insuficiencia, tu pecho se oprime, tu estómago se contrae. El cuerpo se convierte en el escenario donde la mente tóxica actúa. Pero también puede ser tu salida. Si en lugar de quedarte atrapado en la mente llevas tu atención a esas sensaciones físicas, dejas de alimentar la historia. Sientes la tensión, respiras dentro de ella, y poco a poco se disuelve. Así, el cuerpo se convierte en un puente hacia el presente. Cada respiración consciente, cada sensación observada, es un ancla que te devuelve a lo real. El diálogo interno se alimenta de tu ausencia. El presente se revela cuando vuelves a sentir. El ego teme ese regreso porque en el presente pierde sus armas. El ego vive de la comparación con otros, del recuerdo de lo que pasó, de la fantasía de lo que vendrá. Pero aquí y ahora no hay comparación, no hay pasado ni futuro. Aquí solo hay ser. Y ese ser es suficiente. Imagina que estás en medio de una tormenta de pensamientos, dudas, culpas, reproches. De pronto decides parar. Cierras los ojos y sientes tu respiración. Al principio la mente sigue gritando, como un viento fuerte. Pero si permaneces unos segundos, notas que entre un pensamiento y otro hay un espacio. Ese espacio es como un rayo de sol atravesando las nubes. Y si te mantienes presente, las nubes empiezan a dispersarse. La tormenta pierde fuerza. Lo que queda es la claridad del cielo abierto. Detener el diálogo interno tóxico no significa que nunca más aparezca. Significa que ya no te atrapa. Significa que, aunque aparezca, tú sabes quién eres más allá de él. Y esa certeza se convierte en tu refugio. Muchas personas pasan toda su vida peleando con su mente, intentando cambiar cada pensamiento negativo por uno positivo. Pero la mente es como un río. Intentar controlar cada ola es inútil. La verdadera libertad no viene de cambiar las olas, sino de reconocer que tú eres el fondo del río, el cauce inmóvil en el que todo fluye. El diálogo interno tóxico es, en última instancia, una ilusión de identidad. La mente dice, soy mis pensamientos, soy mis historias, soy mis heridas. Pero cuando observas con profundidad, descubres que hay algo en ti que siempre ha estado intacto, incluso cuando las historias cambiaban. Esa esencia no necesita defenderse, no necesita probar nada. Solo es. Cada vez que eliges habitar esa esencia, el diálogo interno se vuelve más débil,
como un eco lejano que ya no puede dominarte. Entonces la vida se abre tal como es, sin tanto juicio, sin tantas interpretaciones, sin la carga de esa voz constante. Descubres la simplicidad de existir, el alivio de no tener que luchar contra ti mismo. Y aquí surge el entendimiento más profundo. No se trata de destruir la mente, sino de verla como lo que es. Una herramienta, no tu identidad. Un ruido, no tu verdad. Un reflejo pasajero, no tu ser eterno. ¿Y si te dijera que la mayor parte del sufrimiento que cargas no proviene del mundo, sino de una voz dentro de tu cabeza que nunca se calla? Ese diálogo interno tóxico, lleno de críticas, culpas y miedos, no eres tú. Es solo un patrón repetitivo de pensamientos que has confundido con tu identidad. La salida no está en pelear con esa voz ni en intentar callarla por la fuerza, sino en darte cuenta de que no eres ella. Eres la conciencia que la observa. En el instante en que reconoces esto, abres un espacio de libertad. El pensamiento sigue ahí, pero ya no te domina. El presente se revela como lo que siempre ha sido, un refugio de paz inmutable. No necesitas esperar a que tu mente deje de hablar para vivir en calma. La paz está disponible aquí y ahora, en este preciso instante en que decides ser el observador en lugar de la voz. Esa es la verdadera liberación. Descubrir que no tienes que cambiar tus pensamientos para despertar, solo necesitas dejar de creer que son lo que eres. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cómo reconoces el diálogo interno tóxico en tu vida. Tu experiencia puede ayudar a otros a dar el primer paso hacia la libertad interior.